Muy buenos días, les saluda Martín Vegas y les da la bienvenida a este webinar número 29, organizado por la Oficina de UNESCO en el Perú, dirigido a las maestras y maestros de nuestro país y también de otras latitudes que nos escuchan. El tema de este webinar es el de educación inclusiva, que nadie se quede afuera. El 16 de octubre se celebra el Día de la Educación Inclusiva. Por ello hemos invitado a esta sesión a Nelly Cló, presidenta de Foro Educativo, la asociación más representativa de la educación peruana en el campo de la sociedad civil, y a Fernando Bolaños. Él es representante en educación de la UNICEF, Agencia de las Naciones Unidas, que está justamente dedicada a la protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y empezaremos con una primera pregunta en la que quisiéramos conocer su opinión sobre inclusión. Nos lleva a señalar a quién se excluye, a quién se discrimina, ¿no? Como opuesto o antónimo a lo que es la inclusión. Y también su opinión respecto a qué implica la educación inclusiva, cómo se reconoce, valora y atiende la diversidad. Escuchamos entonces ahora la participación de Nelly Cló. Sí, muchas gracias, Martín. Buenos días, Martín. Buenos días, Fernando. Y buenos días a todos los que nos están escuchando, los maestros, las maestras del Perú y también todas las activistas de educación y de la sociedad civil. Bien, en realidad la educación inclusiva es una revolución en términos de la educación, ¿no? Ahí hay que recordar que después de Jomtien y después de Dakar, que era educación para todas, la educación inclusiva, como se vio en el año 1994 en Salamanca, da un giro tremendo en el sentido de que se considera que las personas somos capaces de aprender siempre y durante toda nuestra vida, y esto sucede independientemente de nuestras condiciones, ¿no? Bueno, la educación inclusiva es una educación que acoge, pero que al acoger eh, no elimina las individualidades, las singularidades, sino que más bien las festeja. O sea, no es homogenizar. Hay un brasilero, Fabio Adirón, que es una persona que ha trabajado mucho con personas con discapacidad, dice una frase muy linda con respecto a la educación inclusiva, que implica una sociedad en donde cada uno es responsable por la calidad de vida del otro. Entonces es una actitud de una relación de responsabilidad mutua, pero también de una actitud amorosa con respecto al otro digamos, de compartir, ¿no? En Foro Educativo, yo recuerdo mucho eso, hace unos años se acuñó una frase, y era que los niños y las niñas que estudian juntos aprenden a vivir juntos. Entonces la educación inclusiva también tiene esas características, ¿no? De la convivencia, de la cohesión y de la armonía. Hay un cambio, digamos, un cambio necesario hacia la inclusión desde la política, pero también desde las prácticas sociales y desde la cultura, ¿no? Y por eso es que este festejo del 16 de octubre es algo que todos debemos felicitarnos, ¿no? Por este avance que estamos haciendo
materia educativa desde la humanidad. Sin embargo, ¿quiénes son los que están incluidos en el caso del Perú? Las desigualdades, las brechas históricas nos los hacen recordar todos los días, ¿no? Y también, por otro lado, que hay una aspiración de justicia. Hay poblaciones que son las más desatendidas, ¿no? Tenemos ahí los sujetos, las personas jóvenes y adultos que no tienen una educación básica completa. Por ejemplo, ese es un grupo muy importante en el Perú. César Picón calcula 8 millones, el GRADE dice que son 8.800.000, entonces es un número bastante grande de personas que están excluidas, que no terminan, que no gozan de ese derecho, ¿no? Y también dentro de este grupo tenemos 1,5 millones de jóvenes, de adolescentes que ya no estudian ni trabajan. Entonces ahí hay una situación bastante de desolación, ¿no? Un porcentaje muy importante de este grupo son mujeres, son madres jóvenes, solteras, ¿no? Jefas de hogar. Y también tenemos todas las exclusiones producidas por la discriminación, ¿no? Las poblaciones indígenas, las afroperuanas. El racismo es un elemento de discriminación muy alto que excluye a las personas del derecho, de los derechos y el derecho a la educación, ¿no? Todas las personas que conforman este número que hemos avanzado muchísimo, es cierto que ahora tenemos más o menos un 5.8% de analfabetos, pero hay que reconocer que el 25% de estos analfabetos son mujeres rurales. Entonces ahí vamos prefigurando qué cosa es, o dónde se ubican las exclusiones y las discriminaciones, ¿no? Ese es el perfil de la exclusión y la discriminación puede ser claramente definida en el Perú y establecidas cuáles son sus vulnerabilidades, ¿no? Y eso tiene que ver también con algunas prácticas sociales, ¿no? Actitudes discriminatorias, los estereotipos que pueden ocasionar exclusiones. Por ejemplo, cuando se define que las chicas solamente pueden estudiar o pueden aprender determinadas asuntos distintos a la de los hombres, ¿no? Entonces, sí, el perfil de la exclusión y de la discriminación en el Perú es claramente definible y se pueden establecer las vulnerabilidades. Gracias, Nelly. Escuchemos ahora a Fernando Bolaños. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Gracias, Martín. Gracias, UNESCO, por la invitación. Un gusto estar también con Nelly Clo de Foro Educativo. Yo creo que lo que plantea este webinar, y saludando a cada una de las maestras, de los maestros, de los colegas que están en esto, es ponernos a pensar un poco el tipo de educación que queremos y esperamos, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, la Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay un objetivo que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, la educación, que habla de esta educación de calidad que nos merecemos y que queremos para todos y todos los habitantes de este planeta, ¿no? Y es curioso porque cuando pone un poco la formulación de este objetivo, el primer adjetivo que habla de la educación es de que se debe garantizar una educación inclusiva. Es el primero. Y eso yo creo que no es gratuito, porque creo que todos entendemos que la educación es un camino a desarrollar las oportunidades que queremos. Creo que eso también ha sido reconocido fuertemente en el Proyecto Educativo Nacional, el que ha terminado y el que está justamente el PEN al 2036, ¿no? Y justamente la pregunta es si la educación no es para todas y todos, si no se permite una oportunidad de crecimiento y desarrollo para todos, entonces no cumple el sentido primero de la educación, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacernos, y esa es un poco la pregunta de este webinar, es ¿a quién estamos excluyendo, ¿no? O sea, por más de todo lo que ha avanzado nuestra educación, y lo sabemos en las últimas décadas, años, por más del aumento del presupuesto, etcétera, ¿quién no está aquí? ¿No? No solamente quién se está quedando atrás en logros de aprendizaje, etcétera, sino quién no está suficientemente incluido en este esfuerzo y en esta obligación que tiene el Estado peruano, pero también la sociedad, de educar a todas las personas, ¿no? Y hay varios grupos que se quedan un poco fuera, ¿no? Uno, por ejemplo, es los niños, niñas, adolescentes con discapacidad.
¿no? O incluso jóvenes o adultos con discapacidad, ¿no? Como el Estado tiene hasta ahora dificultades para contarlos, si usamos distintos indicadores que hay, no hay un número muy preciso, pero si usáramos solamente los datos del último censo, podríamos decir que entre 3 y 17, 18 años, digamos, hay alrededor de 400.000 niños, niñas y adolescentes con discapacidad. ¿Cuántos están, digamos, si miramos el CGIE en el sistema educativo? No llegan ni siquiera a 80.000, ¿no? Entonces acá estamos viendo que hay probablemente, de repente puede variar un poco los datos, pero puede haber probablemente 4 de cada 5 niñas, niños, adolescentes con discapacidad no están recibiendo ni siquiera el servicio educativo, ¿no? Si miremos otro grupo, por ejemplo, que vamos a hablar, ¿no? Los migrantes que han llegado. Hay más de 800.000, probablemente más de 1 millón de migrantes que han llegado en el último tiempo, en los últimos años, ¿no? De estos habrá entre 150 o 200.000 niños y niñas y adolescentes migrantes. ¿Cuántos de estos realmente han sido incorporados en nuestro sistema educativo? El Estado ha hecho esfuerzos, hay campañas, etcétera, pero lo que estamos viendo es que hay un grupo muy importante, como digo, si hablamos solamente de estos dos grupos, podemos hablar de otros, de los jóvenes sin educación, de los niños y niñas en las zonas rurales más dispersas, etcétera. Hay grupos que no están recibiendo educación o los que están recibiendo no completa su desarrollo. Creo que cuando hablamos de educación inclusiva, tenemos que pensar cómo nuestro sistema se mide su calidad, su eficiencia, no solamente por cuántos van avanzando, cuántos logran los logros en PISA, etcétera, sino aquellos que no son suficientemente incorporados, reconocidos. Yo creo que celebrar el día 16, el Día de las Personas con Discapacidad, o cualquier cosa que hable del tema de inclusión, tiene que partir de esto, ¿no? ¿Dónde están aquellos que no se está suficientemente atendiendo? Muchas gracias, Nelly y Fernando. Creo que han puesto los puntos sobre las IES, ¿no? Respecto a, por un lado, esta no solo aspiración, sino esta característica principal de la educación, pero que a la vez revoluciona la educación, ¿no? Implica una serie de cambios, ¿no? Y por el otro lado, que tenemos efectivamente grupos bien importantes de nuestra población, tanto en niñez y adolescencia, pero también Nelly ha mencionado en jóvenes, ¿no? Y adultos que hoy están excluidos. Tenemos también cierto nivel de información estadística y cada estadística finalmente es el rostro y la persona de un ciudadano, ciudadana peruana que no están recibiendo la educación que corresponde. Ahora en una segunda rueda vamos a, sobre esa base entonces, trabajar retos y recomendaciones, ¿no? Tomando en cuenta el contexto que hemos escuchado para la atención de todas y todos en una educación de calidad. ¿Qué recomendaciones y retos podrían plantearnos tanto en el aspecto más de aula como de gestión? El ICLO, en primer lugar, va a hacer referencia a lo que son retos respecto a los adolescentes. Bien. Y luego, sí, adelante, Nelly, sí. Sí, bien, bueno, ciertamente hay una gran preocupación hoy, particularmente por el asunto de la pandemia, por la ruptura de la continuidad educativa de los adolescentes. En realidad, esta preocupación ha alarmado no solamente al Estado, sino también a la sociedad civil, y es por eso que se está promoviendo una movilización social para la continuidad de la educación, ¿no? Hay que reconocer que el 14% de los que rompen con la educación son pobres extremos. Hay una mayoría masculina que sale de la escuela, aunque sea un punto porcentual distinto a la de las mujeres, es importante reconocer este asunto de género. Y anteriormente, antes de la pandemia, se veía que había una ruptura de esta continuidad educativa, en su mayoría en la gestión estatal, más que en la gestión privada. Hoy
hemos visto que estas cifras han cambiado totalmente, ¿no? Cuando la educación privada no es capaz de ofrecer esta educación remota, ha habido una opción de muchos niños de pasarse a la educación pública, ¿no? Hoy el Minedu está hablando de 10 y 15%. Entonces ahí hay una diferencia entre un 3.5%, un 8%, que era lo que se veía antes de la pandemia, y el Minedu ya está hablando de estas cifras que están en crecimiento, ¿no? Por supuesto que tenemos otras cifras por parte de la prensa que por momentos dice que la ruptura con el sistema educativo llega hasta 40%, ¿no? En todo caso, esta es una preocupación gigantesca que amerita que todos los peruanos pongamos nuestro esfuerzo para sacar adelante y resolver esta problemática, ¿no? Ahora, la ruptura de la trayectoria escolar en adolescentes era ya antes una preocupación. Y ahí se veía algunos casos, algunas causas, digamos, que son importantes de manejar, porque esto va a implicar una especie de concentración en dónde debemos trabajar, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la pobreza y con la necesidad de trabajar. Y relacionado con esto, una situación de impertinencia de la educación que no le brinda los conocimientos que le permita trabajar y ser productivo en una comunidad, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema de pobreza de los estudiantes adolescentes que los obliga a salir a buscarse el pan, ¿no? El otro son motivos de género relacionados con la sexualidad. Por un lado, el embarazo adolescente en las mujeres y también los estereotipos y mandatos de masculinidad en los varones. Esto es una situación que es harto conocida de cómo estos motivos de género son expulsores de la escuela y hay que tratarlos, ¿no? Por eso allí nos lleva a plantear también que la educación sexual integral, que incluye, mejora la relación hombre-mujer, pero que también pone énfasis en la infraestructura de las escuelas con recursos de agua y saneamiento, son muy importantes, ¿no? Hay también una perspectiva de la exclusión educativa misma que nos permite comprender un poco más qué cosa le pasa a los adolescentes para interrumpir sus estudios. Y esta es una aproximación de una educadora, Alejandra Arratia, de Chile, que ha podido perfilar que los estudiantes muchas veces interrumpen sus estudios por frustración. O sea, se acrecienta la brecha de aprendizaje y llega un momento en que están abrumados y ya no siente que pueden seguir estudiando, no tienen una experiencia formativa pertinente y la frustración los lleva a abandonar. Por supuesto que esto viene con una baja autoestima y con una trayectoria de vida educativa, de insatisfacciones, de atrasos, de jaladas, de que no pasan, que no terminan de aprender. Finalmente, que no siente que pertenecen a ese grupo de escuela o a ese grupo de estudiantes o que tienen algún tipo de maltrato, ¿no? Sus vínculos están dañados. Y por eso es que llama la atención también a aquellas acciones que se deben hacer a nivel de escuela, a nivel de aula, para que todos los chicos sean acogidos. Ahí es cuando hablamos de educación inclusiva, ¿no? Aquellos que necesitan una atención un poquito mayor para que puedan pasar una vida de felicidad, ¿no? En la pandemia esto se ha agravado cuando no pueden conectarse. Entonces, si el vínculo ya estuvo dañado, ahora simplemente se rompe. Entonces, aquí también es muy importante las políticas públicas que se hagan en torno a la conexión, ¿no? El entorno familiar. También han habido algunas, los chicos en Ayacucho, en Arle, ha sacado han hecho ellos mismos una evaluación y han presentado qué cosa es lo que los jala a abandonar la escuela. El entorno familiar, por ejemplo, es uno de los temas, el exceso de tareas, la depresión, la ansiedad por estar
encerrados, y las chicas han hablado también del embarazo adolescente, ¿no? Ese es un problema fundamental. Yo creo que la conectividad hoy tiene una importancia muy grande, muy grande. Y creo que allí sí todos tenemos que poner también muchísimo énfasis en exigirle al Estado que haga un plan para conectarnos a todos en el país, ¿no? Que extienda la red de fibra óptica para la conexión de las familias, de las escuelas, no solamente de los gobiernos regionales, sino también de las personas. Creo que por allí está un camino de sentir a las personas incluidas, ¿no? Que puedan conectarse, que eso es muy, muy importante para los adolescentes que son particularmente gregarios, ¿no? Así como hemos sido también nosotros en nuestra juventud. Dentro de las adolescentes, las niñas, pero quizá sobre las niñas hay también todo un tema de exclusión que podrían en un rato, en un segundo momento, ¿no? ¿Sí? Gracias, Nelly, por una alerta, un llamado a atender la situación de adolescentes en esta situación de pandemia y también una exigencia a una respuesta donde la conectividad es clave. Escucharemos ahora a Fernando respecto a los retos, recomendaciones en la atención a las personas con necesidades educativas especiales. Gracias, Martín. Creo que una de las cosas primeras que hay que recordar es que tanto la normativa internacional, la Convención de Personas con Discapacidad, como nuestras propias normas, como la Ley de Integración de Personas con Discapacidad en nuestro país, ascriben esto que se llama el enfoque social de la discapacidad, ¿no? Entiende que el problema no está en las personas, sino está sobre todo en el contexto. Es cierto que hay a veces limitaciones, pero mucha de la discapacidad está basada más bien en las barreras que las personas encuentran en su contexto, desde barreras físicas hasta discriminación, etc., ¿no? Entonces, cuando pensamos en qué está pasando con las niñas, los niños, los adolescentes con discapacidad, en este contexto más de pandemia, podemos decir que había una serie de problemas que ya existían, como barreras, digamos, hasta barreras de, por ejemplo, el tema del transporte, ¿no? Cómo llegan las personas con discapacidad, que muchas veces vienen de familias, digamos, con escasos recursos, a las propias escuelas, y si las propias escuelas son espacios que acogen a las personas con discapacidad por varias cosas, ¿no? Desde cuestiones físicas, de rampas, etcétera, para la discapacidad física, a todo el tema del contexto, si la escuela reconoce, ¿no? Creo que eso, en el contexto de pandemia, han aparecido otras barreras. Probablemente el tema de transporte no es en algunos casos, pero sí sigue siendo, han aparecido temas que voy a explicar un poco a continuación de lo que se está haciendo. Creo que el sentido principal, el reto principal de nuestro sistema educativo es que se tiene que reconocer que todas las personas pueden y deben educarse en nuestras escuelas, ¿no? El hecho que haya educación especial para ciertos grupos no implica que en general toda escuela, y toda la escuela, si tiene ciertas condiciones, si los maestros son suficientemente capacitados, podrían recibir personas con discapacidad, si estos tienen los apoyos suficientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creo que se tiene que hacer, ¿no? Primero es, obviamente acá hay temas de recursos, etcétera, pero también parte mucho de la mentalidad. Creo que una de las cosas que hemos encontrado, por ejemplo, nosotros en nuestro trabajo en UNICEF, con otros socios, etcétera, es que muchos docentes, por ejemplo, de educación básica regular, nunca han sido capacitados en el tema del enfoque inclusivo, ¿no? Sienten que si llega un niño con discapacidad, o incluso, digamos, ahora atendiéndolo a distancia, no saben qué hacer, ¿no? Entonces, cambiar la mentalidad, cambiar la formación, o sea, todo docente que se entrena debería tener el enfoque y tener una serie de herramientas para trabajar con niños con necesidades distintas. Porque al final yo creo que ese es un poco el cambio de paradigma, ¿no? Muchos maestros hemos sido entrenados para educar a un alumno uniforme, único, que no existe, para un alumno normal. La realidad es que la diversidad es la norma en cualquier cosa. Y alguna de estas diversidades puede ser el tema de la discapacidad. Yo creo que hay ejemplos y herramientas interesantes. Por ejemplo, nosotros en nuestros proyectos de UNICEF estamos ensayando esto que se llama el diseño universal de aprendizaje, ¿no? ¿Qué es esto? Es un enfoque que dice, en vez de tratar de adaptar los materiales para que puedan ser, por ejemplo, accesibles a personas con discapacidad, niños con discapacidad,
desde el inicio hagamos materiales que sean accesibles a todos. Y esto implica, por ejemplo, cambiar, y eso, por ejemplo, hemos estado trabajando con los colegas del Ministerio en Aprendo en Casa, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, las actividades de Aprendo en Casa, mucho tiene que ver con cosas que los chicos tienen que hacer de redacciones, de escribir, ¿no? Y eso a ciertos niños y niñas con ciertas discapacidades es muy complicado, ¿no? ¿Por qué no usamos pictogramas? ¿Por qué no usamos otra serie de herramientas que permiten al chico expresar lo que sabe, expresar lo que ha aprendido, ¿no? Entonces, en la preparación de las clases, del trabajo educativo, en la evaluación, en la producción de los chicos se pueden incorporar formas diferentes y variadas. El maestro va aprendiendo, digamos, a cómo dosificarlas según el tiempo, ¿no? Este tema del diseño universal de aprendizaje, lo que se llama el DUA, yo creo que es una cosa muy importante que deberíamos hacerlo de manera más generalizada, ¿no? Entrenar a los maestros, producir materiales más específicos, ¿no? Es decir, cómo acercamos, el sentido principal es lo siguiente, cómo hacemos que la educación y las metodologías, la didáctica, se acomode a la diversidad de los niños y no al revés, ¿no? Que hagamos cómo cada niño tiene que acomodarse para aprender de una sola manera que se está determinando, ¿no? Yo creo que aquí hay muchas cosas que hacer, creo que los retos no han terminado, se necesita incorporar mucho más niños con discapacidad en el sistema educativo. Esto implica desde trabajo con las familias, trabajo con los padres, crear una serie de condiciones, tener una norma más específica que aliente esto, pero también seguir preparando para que nuestro sistema educativo sea más receptivo, se eliminen barreras, discriminaciones, etcétera, contra este tipo de niñas y niños, para que sean incorporados con su diversidad, digamos, en la lógica de la escuela. Eso. Bien, muchas gracias, Fernando, también planteándonos tanto el cambio de enfoque y la necesidad de una formación desde el arranque, ¿no? En educación inclusiva no es una especialidad posterior, sino que atendemos en realidad a chicos, chicas diferentes y con rutas diferentes, y también algunas propuestas para trabajar ya concretamente con quienes tienen discapacidad. Ahora vamos a escuchar a Nelly Cló sobre los retos, recomendaciones respecto a la educación de las niñas. Acaba de ser además también el Día Internacional de la Educación de las Niñas, ¿no? Efectivamente, sí. Así que te escuchamos, Nelly. Sí, sí, claro, son 2 días que se juntan, ¿no? Lo de la niña y también lo de la educación inclusiva. Y quiero, para hablar de la niña, recoger un poquito lo que ha dicho Fernando, me parece maravilloso, porque sí, efectivamente nosotros necesitamos como políticas públicas, ¿no? Mayor inversión, políticas intersectoriales para atender toda esta diversidad en armonía, pero lo que él acaba de decir apela a otro nivel de las cosas, ¿no? Que es a los cambios también de cómo se hacen las cosas y los cambios culturales, ¿no? Cómo se percibe al otro. Yo creo que es una contribución muy, muy importante para ver a todos los que de alguna manera requieren no una atención especial, sino una atención diferenciada. Todos necesitamos una atención muy particular y creo que esto se puede dar con actitudes y con formas de hacer las cosas, ¿no? Y en el caso de la niña, bueno, es hasta cierto punto analizar la situación de la niña es una cuestión bastante triste, porque, bueno, también da muchas alegrías, ¿no? Por pensar en los cambios, pero digo triste porque las desigualdades en el acceso, la permanencia, la culminación se mantiene a pesar muchas veces de que los datos cuantitativos nos dicen que hay paridad, que hay igualdad, y lo vemos que en la medida en que las niñas van creciendo, se van reduciendo las posibilidades de continuar con la educación, ¿no? Y los motivos son tremendos, o sea, es la violencia, es el acoso sexual, son los estereotipos que asignan un rol a la mujer. Entonces, esta suerte de discriminación termina en un abuso de los derechos de las mujeres fuertemente desde que somos muy pequeñas, ¿no? Y la pandemia ha reforzado eso notablemente, ¿no? Se corre el riesgo de que las niñas no vuelvan a estudiar por los roles domésticos que están ahora asumiendo en casa
Entonces la pandemia es, digamos, un caldo de cultivo para continuar con este tipo de discriminaciones, ¿no? Claro, la discriminación contra la mujer se sustenta en reservar el ámbito privado para lo privado, donde no entra lo público, cosa que ya en nuestra sociedad hemos avanzado bastante en decir que la violencia, el acoso o los estereotipos y los roles de las mujeres es también un asunto público por todo lo que implica e influye en el desarrollo de las comunidades, pero la pandemia es un paso atrás porque encierra una vez más a las niñas y a las mujeres, ¿no? La violencia y el acoso sexual en adolescentes mujeres se ha agravado. Entre el 16 de marzo y el 15 de mayo se han registrado 13 feminicidios consumados, 10 tentativas de feminicidios y 8 muertes violentas. Esto lo dice la Defensoría del Pueblo. Y estos casos todavía no están esclarecidos. El MIM reporta 12 feminicidios, 20 tentativas de feminicidios y el Ministerio Público en el mismo tiempo registra 7 feminicidios. O sea, los datos están totalmente difusos, pero el asunto está en que se ha creado una situación de violencia contra la mujer muy significativa, que la había en un periodo anterior a la pandemia, pero que ahora es tremendo, ¿no? También en este mismo tiempo se han registrado 3.763 casos de violación sexual y se han detenido a 346 personas que han sido los abusadores, ¿no? También ahí hay un asunto de injusticia social y también de injusticia educativa con respecto a las niñas, ¿no? A las mujeres, ¿no? En la línea 100, este es un número realmente espeluznante. 28.000 casos de violencia han sido reportados en la línea 100 al 10 de mayo, ¿no? Entonces, estamos en una situación grave de violencia y en el Día de la Niña, las chicas han salido con sus carteles a decir a las niñas no se las maltrata, a las niñas no se las viola, a las niñas no se las mata. Porque esa es la preocupación más fuerte que tienen las niñas de exclusión. Pero también están todo lo que son los estereotipos, ¿no? Los estereotipos de género que han determinado que hoy en pandemia las chicas se dediquen a todo lo que es el cuidado, ¿no? Y también se mantiene el currículum oculto que refuerza estereotipos de género en el lenguaje, por ejemplo, en los libros, materiales, en minimizar los aportes de las mujeres, en limitar las actividades físicas de las mujeres. Y aquí, por supuesto, la primera recomendación es la educación sexual integral, que empodere a las chicas y que revise junto también con los varones estos estereotipos y que pueda haber un desarrollo mucho más integral. No todas las medidas y políticas que garanticen el acceso, la permanencia y la conclusión y todas las actitudes que se desarrollen en la escuela son importantísimas para promover el desarrollo de las chicas libres de abuso, hostigamiento y también una política clarísima que es que se construyan los servicios higiénicos diferenciados que garanticen acceso al agua y el saneamiento, no solamente para permitir ir al colegio en esta época de pandemia y tener dónde lavarse las manos y tener una higiene mínima, sino también para permitir que las chicas tengan un espacio de uso de baños privados y que la menarquia no sea, por ejemplo, un motivo de expulsión de la escuela, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres, en la trayectoria escolar es difícil por estas actitudes y esta cultura. Ahí claramente se ve cómo esto impacta en una educación, si es o no es inclusiva, ¿no? Es una situación para cambiar. Gracias, Nelly. Y ahora Fernando nos presentará los retos, recomendaciones respecto a la población migrante. Sí, como decía hace un momento, del más de 1 millón de personas migrantes que comenzaron a llegar con fuerza en el 2018,
un 20% son niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, ¿no? Yo creo que una cosa es que desde Naciones Unidas, desde UNICEF hemos visto es que el Estado peruano ha sido, digamos, en la región uno de los que ha hecho esfuerzos más importantes para incluir a muchos de estos niños, niñas y adolescentes en el sistema escolar, ¿no? Entre escuelas públicas y privadas, al final de 2019 había casi 95.000 niños registrados, pero si hacemos un poco los cálculos nos damos cuenta que hay un grupo importante que no está todavía en el sistema educativo. Y ellos siendo niños, niñas, adolescentes, tienen derechos, más allá, digamos, de las decisiones de sus padres, de sus madres, de sus familiares en esos contextos difíciles. ¿Qué cosa hay que tener en cuenta, entendiendo que, como decía al comienzo, que un sistema inclusivo tiene que pensar en estos grupos más vulnerables, ¿no? Es decir, pensar en políticas para todos, pero especialmente para aquellos que son vulnerables, ¿no? En el caso de los niños y niñas migrantes, el tema es el siguiente, ¿no? Creo que la pandemia y todo el tema del confinamiento, de las clases remotas, de educación remota, ha planteado retos para todos los habitantes de nuestro país, para todas las familias, ¿no? Con todas las complicaciones que conocemos. Pero pues, si pensamos en la población migrante, ¿qué cosas adicionales existen? Una es que sabemos que 6 millones de peruanos han perdido sus trabajos, pero podríamos decir que la población venezolana es uno de los grupos más vulnerables en esto porque ya de por sí tenían trabajos muy precarios antes de la crisis del COVID, ¿no? Y muchos de ellos han perdido no solamente el trabajo, sino han perdido el alojamiento, ¿no? Con lo cual, si el niño o niña estaba registrado en un colegio, de repente su familia ha tenido que mudarse a otro sitio. Entonces, todos los temas socioemocionales que sabemos que afectan a los estudiantes peruanos se refuerzan, digamos, en el caso de la población migrante por los temas de por sí estar fuera del entorno familiar natural, de sus redes familiares y personales, de haber pasado, digamos, de la crisis de la migración a la crisis del COVID, estando en un país distinto al tuyo, ¿no? Entonces, como sabemos, muchas de las familias, al igual que muchos migrantes, al igual que las familias peruanas, pues no tenían suficiente conectividad, televisión. Entonces, conectarse, aprendo en casa, etcétera, se ha vuelto para ellas en particular en un problema adicional, ¿no? Muchos de los problemas, como repito, no son muy distintos a de las familias peruanas, pero claramente se acentúan en los temas de conectividad, en los temas socioemocionales, digamos, afinados, digamos, relativos a este tema del confinamiento, de la pérdida de medios de vida, etcétera, y un conjunto de elementos que sabemos que muchas de las propuestas que nuestro gobierno ha hecho, digamos, en tema de los bonos, etcétera, no ha incluido a las familias extranjeras, con lo cual las condiciones, no solamente para estudiar, sino para vivir, para sobrevivir, se han acentuado, ¿no? En ese contexto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo, como decía, el gobierno peruano ha hecho un esfuerzo muy importante para incorporarlos. Lima Aprende, por ejemplo, debería replicarse más en otras regiones donde hay un grupo importante. En este momento en Lima está como el 65% de los estudiantes migrantes, pero hay ciudades, y sobre todo en la zona costa, en Piura, Libertad, Arequipa, el mismo Tumbes, etcétera, donde deberían hacerse esfuerzos similares. Pero además de eso, yo creo que toda la estrategia de servicios asociados tiene que verse. Ahora que, por ejemplo, sabemos todo el tema de la movilización, por el tema de la deserción, del abandono, está, digamos, tomando fuerza, el Ministerio lo ha presentado con este tema de alerta escuela, etcétera. Yo creo que ese tema afecta particularmente también a los niños, niñas y adolescentes migrantes, ¿no? Si hay un grupo que yo diría que está en particular riesgo de abandonar el sistema educativo, son niños migrantes por estas condiciones que estamos señalando, ¿no? ¿Qué cosa hay que hacer? Además de eso, pues bueno, hay que asegurar otras cosas que probablemente están más allá del sistema educativo, ¿no? En algunos sitios, las organizaciones humanitarias han estado trabajando, por ejemplo, todo el tema de cash transfer, ¿no? De pequeños bonos a las familias para sostenerse, ¿no? Todo el tema, como sabemos, de kits escolares, porque la educación es gratuita en nuestro país, pero nadie te da un cuaderno, nadie te da, digamos, una tablet si necesitas estudiar, y mucho menos si eres un migrante. Entonces, hacer atenciones integrales que involucren estos temas de educación, el tema de alimentación, el tema de protección contra la violencia, por lo que ha dicho Nelly, también hay
niñas y adolescentes que están sufriendo de estos temas asociados al género, y buscar una atención integral pues, que involucre elementos de salud, de protección, etc. Yo creo que es eso, yo creo que hay muchas organizaciones que están haciéndolo, pero partiendo de ese principio, ¿no? Que estos niños y niñas y adolescentes migrantes tienen el mismo derecho a estudiar y a recibir una educación de calidad que sus pares peruanos. Eso. Muchas gracias, Sandro. Y creo que vemos en primer lugar que desde lo que se nos ha explicado es un enfoque social en el cual en realidad la exclusión es una responsabilidad que tiene el Estado y en todo caso la sociedad y no está en la culpa de las propias personas que se ven afectadas. Toda la respuesta tiene que ser, como también se ha dicho, de carácter intersectorial. No basta con el esfuerzo que toca hacer desde el sector de educación. Sin embargo, en las preguntas sale justamente asumiendo que toda esa estrategia más intersectorial todavía en el Perú no está, digamos, desarrollándose. ¿Qué puede hacer un maestro y cómo podemos ayudar a un maestro, ¿no? A atender hoy, como se nos dice que a veces tienen 30 alumnos, ¿no es cierto? Bueno, ahora además con todo el reto de la distancia, cómo atender la diversidad y cómo podemos ayudar a los maestros a hacerlo en respecto a estudiantes más vulnerables. Y como consecuencia de la pandemia, el sistema está expulsando a estudiantes o desvinculándolos. De repente están nominalmente matriculados, pero en realidad ya se frustraron, ya se cansaron, no están conectados, tienen que trabajar. ¿Qué podemos hacer para atender esta desvinculación de estudiantes? Son las dos primeras preguntas que les dejo, Nelly y Fernando. Bien. Bueno, es en realidad una situación compleja para los profesores, para los maestros. En parte, algunos maestros ya están actuando. Hay una formación, hay formación de redes, varias redes, en las que están comunicándose para contar sus experiencias y también para trabajar juntos, reflexionar y sacar soluciones a los problemas que tienen. No solamente los estudiantes tienen problemas de conectividad, también los maestros, ¿no? Y a pesar de eso han logrado comunicarse entre sus pares para ayudarse mutuamente, porque la situación de la pandemia es sui generis. Esta es una situación de emergencia a la que no hemos estado preparados, ¿no? No siempre tampoco estamos preparados para otras emergencias como los terremotos o las inundaciones, pero digamos que por allí hay cosas más desarrolladas ya. Pero esta es una situación absolutamente sui generis. Una de las salidas, digamos, que se están haciendo para lograr conectarse con los alumnos que no se han conectado o con los que se pierden contacto, es la recurrencia a los gobiernos locales, ¿no? Por ejemplo, en Huancavelica ha habido una actividad conjunta para la búsqueda de alumnos, ¿no? Para aumentar la conectividad. Ahí el gobierno local ha hecho algo. Yo creo que una organización más territorial, menos sectorializada, o una combinación de ambas podría ayudar a que uno en un barrio o en un territorio X tenga un poquito más acceso a los alumnos y que pueda controlar más esta falta de conexión. Y el otro asunto es la relación con los padres de familia, ¿no? Que es un tema de que lo que los maestros ya están haciendo, es una actividad que ellos ya están haciendo, pero que no siempre es positiva. Entonces ahí hay que trabajar también con los padres de familia para ver
para fortalecer esta conectividad, ¿no? Y esta salida y acompañamiento a los estudiantes, ¿no? Creo que esas son dos medidas, una más a nivel de la política y otra más a nivel de la dirección de una escuela, ¿no? O de una UGEL, que pudieran ayudar a los maestros a tener, a actuar, ¿no? Para la acogida o para la inclusión llamada conexión, porque ese es un aspecto, ¿no? De la, de la problemática, ¿no? No es todo. Pero por ahí son dos cosas que veo que se están más o menos haciendo, ¿no? Gracias, Nelly. Fernando. Sí, yo creo que, y lo estamos viendo, me uno a Nelly y a ustedes, digamos, a reconocer a muchos maestras y maestros que están haciendo cosas extraordinarias, ¿no? Que no se han dejado, digamos, abrumar por este tema, sino que están buscando soluciones específicas. Cada día en varios espacios, nosotros como UNICEF acompañamos a casi 120 escuelas en varios proyectos que tenemos. Yo estoy apoyando, por ejemplo, en FONDEP, y a veces esta red de docentes innovadores que tiene FONDEP, hay historias extraordinarias, ¿no? Pero creo que se basa de varios principios que yo reconocería. Primero, no se trata de actuaciones individuales. No necesitamos maestros héroes o maestras heroínas, ¿no? Sino es la escuela y las redes escolares quien tienen que pensar acciones integrales. Y parte de eso es, por ejemplo, yo creo que a un docente sí le toca a una escuela caracterizar los problemas de mis estudiantes. Y eso lo que están haciendo es llamar, saber exactamente, ok, estas personas, estos estudiantes no están conectando, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón de cada uno? ¿Cuáles tienen que ver con conectividad? ¿Cuáles tienen que ver con problemas emocionales asociados a este tema? ¿Cuáles tienen que ver con cosas que están pasando en la familia? Etcétera. Entonces, entender mejor las dificultades de los estudiantes permite al maestro buscar formas específicas también de apoyarlos, ¿no? Creo que esto implica además también un apoyo a los docentes, como también se ha dicho. O sea, los docentes también están dando muy apoyo socioemocional a las familias, también necesitan apoyo socioemocional, ¿no? Creo que estos están haciendo algunas sugerencias y el ministerio está haciendo estas cosas. Nuestros proyectos también tratan de dar este apoyo a los docentes justamente para sostenerse, para tener herramientas específicas, etcétera, para acompañar estas cosas, para esas herramientas concretas para hacer seguimiento de los estudiantes. Entender eso creo que ayuda en este tiempo de pandemia y ayuda un poco a ver qué cosas tenemos que hacer. Y como dice Nelly, tiene que haber una estrategia territorial. Creo, por ejemplo, que lo que se ha lanzado recientemente de la movilización por este tema de vinculación, de deserción, plantea cosas interesantes. Tenemos una herramienta que es Aula Escuela, pero que tiene que usarse. Pero eso no exime a los docentes, al director de la escuela, a saber exactamente ya quiénes son, qué está pasando con esos niños que el sistema me dice que están en riesgo, ¿no? Significa armar esta estrategia territorial de ver. En una comunidad será pues el alcalde con los líderes comunitarios, en otros serán, digamos, las asociaciones indígenas en la zona amazónica, ¿no? Encontrar la mejor manera de buscar este tema. Y por último, creo que, como decía también Nelly, hay que involucrar a los propios estudiantes. Creo que sobre todo pensando en adolescentes, hay experiencias muy interesantes. Nosotros hemos acompañado a unas en Lima y a unas regiones de que los propios docentes, los propios estudiantes, los adolescentes, ellos se ayudan, ¿no? Se ayudan. El trabajo entre pares, creo que a mí me ha pasado, ¿no? Una cosa es que te llega alguien lo que tienes que hacer, pero cuando yo me reúno con otras familias, en el caso de mi hijo, y juntos nos compartimos lo que estamos haciendo para afrontar este tiempo, es mucho más importante que de repente lo que el colegio me dice, ¿no? O sea, el trabajo entre pares, entre familias, entre docentes, entre estudiantes, entre adolescentes es crítico para ir buscando soluciones a lo que vamos pasando. Muy interesante, ¿no? El ver que las respuestas no pueden ser individuales, sino de una red de escuelas que están existiendo y que tal vez tenemos un reto entonces en el Perú de hacer una política educativa de abajo hacia arriba, ¿no? Y que más bien dé soporte a estas experiencias, que los financiamientos no sean teledirigidos, sino que justamente vayan apoyando y permitiendo desde ahí y de par a par ir expandiendo estas rutas, y más aún en una ruta territorial, como se ha dicho, porque
también las situaciones y los retos de la exclusión son distintos en cada territorio del país. Quisiera dejarle una última pregunta que se ha hecho, es que también hay una cierta, podríamos llamar tal vez resistencia social, ¿no? En el sentido de que se señala, ¿no?, que hay familias que consideran que cuando en el aula donde están sus hijos se incluye a una persona con discapacidad o una persona vulnerable, eso afecta en realidad al nivel académico, al nivel de logro que se puede hacer. O sea, que como que es un freno o un peso el tener a un niño distinto en el aula. ¿Cómo ven ustedes este tema? ¿Cómo se puede también abordar esta mirada de prejuicio social? Sí, gracias, Martín. Mira, antes de contestarte a esa pregunta, yo quisiera decir algunas cositas en relación a la anterior, ¿no? Eh, y es que de esta no podemos salir iguales como estábamos antes. Hay cambios que tenemos que hacer a varios niveles. Y yo creo que la formación inicial docente tiene que ser de otra manera, como lo es también la formación inicial de cualquier profesión, no solamente la de docente, la de los psicólogos, la de los sociólogos. Tenemos que tener una preparación para atender este tipo de situaciones. Incluso necesitábamos ya algún tipo de preparación para atender situaciones de vulnerabilidad en el colegio y que no la teníamos. Ahorita en la ayuda humanitaria están buscando desesperadamente profesores que tengan la formación de primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, ¿no? Que no es psicología, que no es la atención profesional, sino que es la primera acción de contención. Y ningún maestro está preparado para eso, o muy pocos. Lo mismo sucede cuando tienes niñas que han sido víctimas de abuso sexual. Buscar psicólogos forenses en el Perú es como buscar una aguja en un pajar. O sea, no tenemos esa formación. Entonces, las universidades tienen que revisar sus ofertas educativas para lo que el Perú necesita. Y creo que eso también es fundamental para para la inclusión, ¿no? Para tener una profesión que sea pertinente para el país. Bueno, y con respecto a lo que los padres de familia piensan que sus hijos se van a ser afectados porque conviven con chicos con discapacidad, eso no es una cosa nueva, sucede en todas partes y creo que ahí se necesita hacer un cambio cultural y este cambio cultural se produce en la medida en que se reproducen las aulas y las escuelas inclusivas. Hay un dicho que se referían a los chicos con discapacidad, aquellos que no aprenden nada son los más exitosos porque cumplen con lo que se espera de ellos y como no se espera nada, ellos están haciendo lo que la sociedad les exige que hagan, nada, ¿no? Eso es una situación gravísima de exclusión y de vulneración de los derechos, de tremenda vulneración, porque además va justamente a la propia percepción de uno mismo y cómo la gente los ve. Hay también la idea de que contagia una serie de situaciones de conocimiento mágico que solamente se cambian en la medida en que la experiencia va demostrando cómo los chicos que aprenden juntos aprenden también a convivir juntos y que se produce allí un crecimiento personal, no solamente de los chicos que tienen necesidades especiales, sino también de sus compañeros de clase. Y en todos los lugares donde hay experiencias inclusivas, se demuestra cómo la sensibilidad de los chicos que no tienen discapacidad crece, su capacidad de entender y comprender al otro, su actitud hacia el cuidado, las ganancias son muchísimas, muchísimas. Y esto hay que promoverlo, hay que fomentarlo, hay que hacer que la gente se dé cuenta y ahí produces un cambio cultural. Por eso es que la educación inclusiva supone
un cambio político, un cambio de actitudes, ¿no? De procedimientos y también un cambio cultural. Creo que eso es muy, muy importante. Sí. Muchas gracias, Nelly. Fernando, en tus palabras también ya de cierre con estos retos que estamos comentando. Sí. Sí, como dice Nelly, hay mucha evidencia internacional que muestra que mientras más diversidad hay en la escuela, en el aula, los aprendizajes se fortalecen y crecen, ¿no? Cuando nuestras escuelas, nuestras aulas son segregadas, como es aquí, que estudiamos con gente muy similar a nosotros, los aprendizajes son más pobres, ¿no? Y por último, creo que la pandemia ha puesto en relieve las cosas que son realmente importantes, ¿no? El énfasis que de repente hay todavía en algunos colegas, en algunos colegios, en la calidad educativa entendida como calidad académica, la posibilidad de postular a niños para mejor postular a la universidad, etcétera, se ha revelado justamente en este tiempo, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los aprendizajes importantes? No son justamente la capacidad de convivir con otros, de cuidar a otros, etcétera, los que realmente están mostrando lo que realmente nos permite llevar adelante la pandemia. Entonces, creo que tenemos que reevaluar eso, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de educación estamos dando en nuestras escuelas? Una formación solamente para ver. Creo que cada vez más hay, y eso hay varios estudios que se han hecho, ha hecho la OECD, que muestran que todas las competencias de trabajo con otros, de resiliencia, son las que finalmente hacen a los niños y a las niñas mejores personas y también ciudadanos exitosos, ¿no? Entonces, repensemos, digamos, una escuela más diversa, una capacidad de trabajar con otros, de cuidar a otra persona, realmente nos prepara mejor para la vida. Y ese es el tipo de educación que creo que todas y todos los peruanos nos merecemos. Eso. Muchas gracias, Fernando. Y sus últimas palabras me hacían pensar que hoy está muy en boga las estrategias que se llaman de asegurar de aseguramiento de la calidad que han empezado en la universidad y que hoy se piensa que deberían estar en todo el sistema educativo. Y entonces me decía, tal vez la condición básica de calidad tendría que ser una educación inclusiva, es decir, ni una universidad ni una escuela que segrega podría considerarse calidad por más que tenga la mejor infraestructura y las mejores condiciones. Creo que también a ese nivel habría que empezar a cambiar un poco las lógicas, ¿no? Y a todos los que nos están hoy escuchando, también compartirles que cada año se hace un informe que evalúa cómo avanza en el mundo el objetivo de desarrollo sostenible vinculado a educación, ¿no? Que Fernando Bolaño nos explicó, y el informe de este año está dedicado justamente a la inclusión. Les estamos colocando el enlace en el Facebook de UNESCO para que puedan también mirar experiencias, situaciones, retos de otros países que también nos pueden ayudar. Y bueno, reiterándole entonces a Nelly y a Fernando, nos despedimos y los esperamos el próximo miércoles también. Hasta pronto. Gracias, Martín. Gracias, UNESCO. Gracias, Fernando, por la compañía. Gracias. Saludos a todas las maestras y maestros que han estado con nosotros. Saludos. Gracias.